Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente, bienvenidos a el hogar de todos los abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que proseguimos con este curso de actualización del nuevo Código Civil y Comercial. Esta es la última clase, la clase 9 del módulo 2. Tengo el honor de, como consejero de esta casa, de presentar al doctor Jorge Leonardo Kielmanovich, que es profesor regular titular de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del programa de perfeccionamiento profesional de la Facultad de Derecho UBA, autor de los libros La prueba en el proceso civil, Recursos de apelación, Teoría de la prueba y medios probatorios, Procesos de familia, Medidas cautelares, Juicio de divorcio y separación personal, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado, y Derecho Procesal de Familia, y más de 120 artículos publicados en las más importantes revistas especializadas, entre otros de un largo y extenso currículum. Solo voy a pedirles dos cuestiones como regla de convivencia. La primera, vamos a poner en vibrador o apagar el teléfono celular. Y la segunda, comentarios, preguntas, etcétera, únicamente al final de la clase del doctor, por una cuestión que ustedes saben, va en vivo y en directo para todo el país, por la página web del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con lo cual es una cuestión imperativa el tema de no interrumpir al expositor. Mientras van apagando, voy a darle la bienvenida y la palabra al doctor Jorge Kielmanovich. Muchas gracias, doctor. Bueno, buen día. En primer lugar, es un placer para mí estar con colegas en el colegio público. Cuando se formulan estas invitaciones, habitualmente estamos acostumbrados a decir sí, pensando que cuando llegue el momento va a ser dentro de un año. Dentro de un año uno no sabe lo que va a ocurrir. Yo aquí sabía que la invitación era antes y que iba a llegar más pronto que tarde. Pero es muy difícil no colaborar con el colegio, con nosotros, con los abogados, en tratar de explicar lo que es este nuevo Código Civil y Comercial en aspectos, en este caso, del derecho de familia, código que va a regir a partir del 1 de agosto del corriente año, y que incluso yo comentaba antes de entrar aquí, ya hay un proyecto que ha ingresado procurando la reforma del código. Yo diría que es con cierto optimismo, podríamos decir, reforma, porque no sé cuántos cientos de artículos trata ese proyecto. No creo que tenga demasiado, diríamos, soy bastante pesimista en cuanto a que esto antes de que entre en vigencia se aborde. Ahora, el nuevo código, y este no es el lugar, el nuevo código contiene grandes aciertos y como toda obra jurídica es perfectible. Yo creo que el código de Vélez-Sarsfield fue un excelente código en su momento, excelente código en su circunstancia geográfica. Por supuesto que fue un código que requirió de modificaciones, de adaptaciones, como toda obra humana. No existe obra humana, al menos en el derecho, que uno pueda decir que es la perfección. Creo que el derecho es enemigo de los dogmatismos. Cuando uno cree que ha llegado a alguna posición tal que ha descubierto la verdad, probablemente que estemos mucho más alejados del derecho de lo que uno cree. Esto es lo que vamos a tratar de explicar acá. Yo no voy a, al menos conscientemente, porque yo no soy un gran creyente en la teoría pura de Kelsen, que uno puede realmente ser tan puro, pero conscientemente voy a tratar de no incurrir en una crítica del código, porque no es el objetivo de estas charlas que se están dando en el colegio y en otros lugares, que se complementan, no que compiten. El objetivo es explicar el código. Ya llegará el momento en que se puedan formular críticas tendientes a modificar, a corregir quizás alguna de las normas que están contenidas en el código. Hay alguna
que yo, a pesar de mi mejor esfuerzo y de actuar con uno de los principios del proceso de familia, que es buena fe y lealtad y probidad, me va a ser muy difícil no criticar, pero tiene que ver no tanto con la crítica de la norma, como de las interpretaciones que ya se insinúan. No es este el lugar tampoco para hablar de otras figuras, pero al solo título de ejemplo, yo sostengo que el divorcio es un trámite extracontencioso a partir del 1 de agosto del corriente año. Ya hay voces que hablan de un juicio ordinario, con lo cual, sí, no me pidan los nombres, algunas están en el Poder Judicial. Esto lo que va a generar es un poco más, no por la mala predisposición de quien opina esto, seguramente que va a generar otra serie de problemas y nos vamos a encontrar con algún juzgado que le imprima las normas del juicio ordinario, uno que interponga recurso de revocatoria con apelación en subsidio o apelación directa con el 319, algún tribunal que le diga es inapelable, porque yo puedo determinar el tipo de procedimiento, cree el juez que puede determinar en este caso el tipo de procedimiento, con lo cual nosotros tendremos que preparar una eficaz esgrima procesal manejando, diríamos que con holgura, recurso de queja por apelación denegada. Toda esta vía crucis no es por el código, es por cómo a veces interpretamos una misma norma, quizás teñida de alguna apreciación ideológica. Entremos en el tema de los principios procesales, que parece una cuestión menor y que yo, apelando a la buena memoria de todos nosotros que somos jóvenes de espíritus y de alma, habitualmente cuando estudiamos una materia en la Facultad de Derecho, uno siempre ve que los primeros capítulos de un libro son historia del derecho comercial, o para no hablar de comercialistas, voy a tomar lo mío, historia del derecho procesal, los principios del derecho procesal, y uno sabía que en la parte histórica podía pasarlo de largo, porque en definitiva, si ya uno sabe lo que dice hoy el derecho procesal, ya es suficiente y ya es bastante complejo como para preocuparme del derecho germánico, canónico, romano, etcétera, etcétera. La parte de los principios, también algunos podían verse inclinados a pensar que era para el lucimiento del autor. No tanto quizás lucimiento, pero engrosamiento del libro. Se llena muchas páginas con principios, historias de las distintas ramas del derecho. Esto acá no va a ocurrir. Y no va a ocurrir, primero porque nosotros, hasta 1 de agosto, tenemos procedimientos de familia, tenemos algún procedimiento regulado en nuestros códigos, pero lo que no tenemos, en verdad, es una verdadera ley de procedimientos de familia, como por ejemplo tiene la provincia de Buenos Aires, la 11.453, hoy la 13.634, que prácticamente es la misma con doble instancia. Los principios en el proceso de familia juegan un rol insustituible para interpretar lo que de otro modo parecería ser idéntico en un proceso patrimonial donde el único bien discutido es una cosa frente al mismo proceso ordinario en el cual se discute, por ejemplo, la filiación, derechos alimentarios y demás. El procedimiento ordinario hoy en día, no hablemos todavía del 1 de agosto del corriente año, el divorcio tramita por las normas del juicio ordinario. Es el mismo juicio ordinario que se le va a imprimir a una contienda en la cual se discuta el incumplimiento de un contrato de compraventa inmobiliario, pero no se va a aplicar de la misma manera, no se va a interpretar la norma procesal de la misma manera. El Código Civil, el nuevo Código Civil, contiene del artículo 705 al 711 una serie de principios que regulan al proceso de familia. Primer tema, ¿puede el Código Civil, el legislador nacional, regular cuestiones de procedimientos
Todos ustedes saben, todos litigamos en ambas jurisdicciones, capital, provincia, que la provincia tiene su propio código procesal, la nación tiene su propio código procesal y así las distintas provincias de la República Argentina. La legislación procesal es la facultad de dictar sus códigos de procedimientos, está reservada a las provincias, artículo 121 de la Constitución Nacional. Entonces aquí viene la primera pregunta que no es académica, no es como para llenar 5 minutos más de nuestras charlas acá. Pregunta porque seguramente se va a plantear en tribunales la constitucionalidad de alguna de estas normas, como por ahí ya se insinúa en algún sector de la doctrina la inconstitucionalidad del convenio, de la exigencia de presentar la propuesta del convenio regulador en el divorcio. A pesar de que esto no es un descubrimiento argentino, no es el dulce de leche del derecho procesal de familia, esto ya viene de España. Entonces la primera pregunta es constitucional? Y la respuesta es sí. La Corte Suprema, desde antiguo, Correa, Bernabé contra Barros, Mario, 22 de junio de 1923, va a admitir que el legislador nacional regule cuestiones del procedimiento en el Código Civil, en la legislación sustantiva. ¿Cuándo? Cuando se advierte que la regulación del procedimiento hace a la eficacia, a garantizar la efectividad de la institución contenida en el derecho de fondo. Ya lo vemos en algunas normas en el Código actual, el artículo 232 en materia de divorcio, cuando habla que la admisión, el reconocimiento de los hechos, la confesión, no será suficiente, es que no alcanzará para tener por probados los hechos que constituyen las causales del divorcio, las causales subjetivas de culpa en el divorcio. No hay ningún reproche constitucional porque el Código Civil aborde decididamente la regulación de una cuestión procesal como es nada más ni nada menos que los principios del proceso de familia que vamos a ir viendo durante esta mañana. Por el otro lado, hay una cuestión que marca curiosamente la importancia que para el legislador tiene lo procesal. Es decir, todos nosotros sabemos que cuando los derechos son espontáneamente acatados, no nos preocupamos, por un lado, ni de abogados, por el otro lado, de procedimientos. El problema surge cuando el derecho no es acatado espontáneamente y debe recurrirse a un tribunal de justicia donde lo procesal cobra una importancia, yo no diría mayor que la del derecho material, pero igual, sin una eficaz herramienta procesal, de poco servirían los derechos materiales que quedarían como declaraciones simpáticas en nuestras leyes, en nuestros códigos, pero que en la realidad de todos los días no se podrían restablecer. Aquí el legislador nos está marcando claramente la importancia que tiene lo procesal para la regulación del proceso de familia, lo cual está marcando, obviamente, que como es importante para asegurar la eficacia del derecho de familia, puede el legislador regular esta cuestión. Entonces, no hay ningún reproche constitucional porque se aborde la regulación de temas procesales en el Código de fondo. Distinto es si se quiere atacar si tal o cual regulación del procedimiento o del derecho material del Código es inconstitucional, pero no porque el legislador nacional lo haya hecho, significa de que se puede cuestionar en un tribunal la atribución del legislador nacional de regular una cuestión procesal como es el proceso de familia. Por supuesto que todos
nosotros los abogados, y yo no voy a entrar en el tema de esto no es la facultad, somos todos colegas, de entrar a analizar la naturaleza jurídica de lo que estamos hablando. Pero hay una pregunta práctica. ¿Qué es el proceso de familia? Porque el Código Civil dice los procesos de familia. Podría haber enunciado aquellos concernientes al matrimonio, al divorcio, a las uniones convivenciales, a los alimentos en la familia, etcétera, etcétera. Creo que hubiera sido probablemente útil porque se van a dar algunos cortocircuitos con respecto a este tema. Por ejemplo, ustedes saben que en la actualidad y con el nuevo código, específicamente lo prevé el 717 del código, la liquidación de la sociedad conyugal se ve atraída, por lo menos para ciertos pronunciamientos de algunas salas de la Cámara Comercial, por la quiebra o el concurso. ¿Por qué? Porque se entiende que el proceso de liquidación ya no es un proceso de familia. Con lo que eventualmente, si este fuera el caso, además, si ustedes reparan en el 717 del nuevo código, la competencia para conocer en la liquidación de la sociedad conyugal, cuando uno de los excónyuges está en concurso o en quiebra, el nuevo código se le atribuye al juez del concurso. Con lo que eventualmente se diría que la liquidación de la sociedad, de la comunidad hoy en día, a partir del 1 de agosto, de la sociedad conyugal hoy en día y de la comunidad a partir del 1 de agosto, no es un proceso de familia, con lo cual no le serían aplicables los principios que regula el 705 al 711 del nuevo Código Civil. ¿Cuáles son estos principios? En primer lugar, el Código habla de la tutela efectiva. ¿Qué implica la tutela efectiva? La tutela efectiva es una fórmula amplia, donde los jueces seguramente, y la doctrina deberá colaborar en esto, deberá precisar el alcance de lo que es una tutela efectiva. Yo parto de la premisa que todo ordenamiento, no solo el nuevo Código Civil, no solo un Código Civil, sino que las legislaciones procesales apuntan a una tutela efectiva. Es decir, a que el justiciable encuentre en ese mecanismo una fórmula, un medio para resolver, para componer el conflicto de familia. Supongo que lo que estaríamos hablando acá es que la tutela no se agote con la simple aplicación mecánica de la ley. Y esto tiene que ver en alguna medida con la peculiaridad del conflicto de familia. Es verdad que cuando uno pide una medida cautelar de exclusión del hogar conyugal de uno de los cónyuges, él o ella, en realidad, y uno lo obtiene a raíz de la violencia o de la violencia psicológica, física o el fundamento que corresponda, y uno lo obtiene, está logrando probablemente disminuir el grado de violencia que habitualmente acompaña o puede acompañar a los prolegómenos de un divorcio. Pero no podemos perder de vista que al mismo tiempo esto implica la interrupción o la suspensión de la comunicación del progenitor excluido con los hijos. O, si uno mira la cuestión desde la óptica más importante, el derecho de los hijos a comunicarse con el progenitor. Evidentemente que la tutela efectiva implica buscar que en la resolución del conflicto no para resolverlo, no por resolverlo, se produzcan mayores daños o daños a terceros que puedan ser evitables socolor de la aplicación mecánica de la ley. Es decir, cuando nosotros vemos las medidas cautelares en un proceso de familia, una de las asignaturas pendientes que lamento que la reforma no haya tomado,
nos vamos a encontrar con que la doctrina y los tribunales consideran que en materia de medidas cautelares en el proceso de familia, por lo menos aquellas vinculadas con las personas, la regla es que se sustancian, no que se decretan inaudita parte. Les aclaro que esto es un invento nuestro. Es decir, algunas leyes lo prevén, por ejemplo la 24481 de patentes, donde específicamente dice que las medidas cautelares pedidas en este ámbito deben sustanciarse previamente. ¿Y por qué se sustancia previamente o por qué consideramos que debe sustanciarse previamente una medida cautelar, una pretensión cautelar en un proceso de familia? Justamente por los daños que puede provocar la medida innecesariamente, porque la tutela efectiva no es solo la tutela de aquel que pretende que se excluya a su otro cónyuge, sino que buscar de hacerlo de una manera tal que no se provoquen daños innecesarios a la familia. Hay un sector en nuestros ordenamientos que en materia de divorcio lo van a ver, que es cuando se habla de medidas cautelares sobre los bienes. El nuevo código prevé que debe el juez fijar un plazo de vigencia de las nuevas medidas cautelares sobre los bienes. ¿Por qué? Porque no se puede tolerar el abuso del derecho, porque el procedimiento puede provocar una suerte de iatrogenia, de daño, así como la intervención médica lo produce en menor grado, es de esperar, porque busca corregir uno mayor, el proceso también tiene esa virtualidad de poder provocar un daño. Entonces entiendo que a esto se está refiriendo lo de la tutela efectiva, bajo este peculiar prisma de resolver el conflicto, considerando no solo a quienes han asumido accidentalmente el rol de parte actor y demandada, sino a la familia involucrada en ese proceso en el cual se presenta un actor y un demandado a reclamar justicia. Segundo principio que vamos a encontrar es la inmediación. La inmediación, estamos todos hablando de principios que son viejos en un nuevo código, pero no porque lo viejo no sirva, es decir, porque probablemente no hemos conseguido plasmar la inmediación, que implica ¿qué? Que el juez no debe tener intermediarios entre su conocimiento y el conocimiento, por lo menos, de las personas que intervienen en el proceso de familia. El contacto debe ser inmediato por oposición a mediato. No es lo mismo leer lo que un testigo supuestamente dice en un acta judicial que escucharlo. Radbruch, que era un gran jurista, decía que es preferible escuchar esta inmediación porque habitualmente los empleados de tribunales, aclaro que no era argentino y desde hace unos tiempitos para atrás, así que yo no admito quejas por esto, pues no me estoy refiriendo al sistema nuestro. Él decía que los redactores de actas judiciales no se caracterizaban por poseer las virtudes de los poetas, de poder expresar por escrito la realidad. Y es verdad, es decir, no es que no la puedan expresar, no quiero hablar de la provincia de Buenos Aires, donde todavía, a pesar de haber doble instancia, no se deja constancia de lo acontecido en la vista de causa, salvo que uno insistente y cargosamente le pida al tribunal que lo deje, a pesar de la enorme importancia que tiene lo que acontece para que la Cámara, hoy, gracias a la reforma de la 13634, pueda revisar lo decidido por el juez unipersonal de familia. Inmediación en un proceso de familia es vital. Por supuesto que es vital que el juez baje no solo a la audiencia del 360, que el juez esté en contacto con los testigos. Todos sabemos que no es lo mismo en una absolución de posiciones decir rutinariamente, ya hasta yo diría aburridamente, nos antes, porque
hemos advertido de que en caso de que no se comprenda la posición, por lo menos uno diga no, hacerlo en presencia del juez, donde uno no es tan sencillo probablemente rehuir respuestas o hacerlas bajo el cómodo expediente de huecos nos. Entonces, inmediación en el proceso de familia. La buena fe y la lealtad, nueva expresión que además aparece reconocida en todos nuestros ordenamientos procesales. Nuestro ordenamiento habla de buena fe, probidad y lealtad en los debates. El proyecto habla de buena fe y lealtad, lo descuento, que incluye las tres facetas que estamos refiriéndonos, y obviamente en un procedimiento judicial no puede prescindirse de que en la búsqueda de la composición del conflicto, que esa búsqueda no solo se valga de medios lícitos o legítimos, sino que los actos procesales se lleven a cabo respetando la buena fe, la lealtad, la probidad en los debates. No vale resolver un conflicto a costa de garantías constitucionales o hacerlo en una forma que de por sí sería paradojalmente ilícita, socolor de resolver lícitamente el litigio que se plantea. Con respecto a la oficiosidad, acá entramos en un tema, yo diría, de tremenda importancia. Primero, ¿qué pasa en nuestra realidad procesal hoy? En la reforma de la 25.488, luego de profundos estudios sobre lo que iba a encarar esta reforma en el 2001-2002, se va a sustituir, en lugar de facultades instructorias, ordenatorias del juez, se la va a reemplazar la facultad por una suerte de deber. Parece que en nuestro Código Procesal, artículo 36, el deber de impulso ya ha sido dejado de lado, ya no está en cabeza de las partes, sino que está en cabeza del juez. Por ahí hay un fallo de la Cámara Federal donde rechaza un pedido de caducidad de instancia porque dice, no, mire, a partir de la reforma de la 25.488, el impulso del procedimiento ha dejado de ser una carga de las partes para convertirse en un deber del juez. En realidad yo confieso que tanto esto como las facultades ordenatorias que puede asumir el juez y probatorias, interrogar a los testigos, a las partes, a los peritos y demás, en la lectura lineal aparente del código es un deber. Con esto, ¿a qué arribamos? ¿A qué conclusión arribamos? Que si esto fuera un deber, estamos descubriendo, probablemente casi unos 14 años más tarde, pero esto no lo decimos ahora, estaríamos descubriendo que no hay caducidad de instancia en nuestros códigos procesales nacionales, o que no hay negligencia o caducidad probatoria. Y yo apuesto que cualquiera de ustedes me diga si realmente esto es así. Y no es así. Hay caducidad de instancia, hay negligencia y caducidad probatoria, porque se va a seguir interpretando que se trata de un deber que el juez puede o no puede ejercer. Es algo que el juez puede, pero no que sustituye la carga, el imperativo procesal que se encuentra en cabeza de las partes de impulsar el procedimiento, de impulsar la producción de la prueba y el aporte de la prueba con la que pretenden valerse en el proceso. En nuestros códigos actuales, yo diría que es una experiencia difícilmente exitosa aquella que sostenga que no me decrete la caducidad, señor juez, porque en realidad era usted el que tenía que impulsar el procedimiento, no me dé por perdida la prueba por negligencia o caducidad, porque era usted el que tenía que producir la prueba. Esto no es lo mismo que lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, porque el Código de la Provincia de Buenos Aires, realmente, cuando se decreta una caducidad, yo creo que hacen una fiesta en el juzgado, porque hay tanta intimación previa para que impulse que o ha fallecido la parte, o el abogado se ha retirado del expediente y no ha querido volver nunca más,
porque con volver cada tanto y recibir una cédula lo impulsamos. ¿Qué pasa en la reforma en el nuevo código? En el nuevo código sí tenemos el impulso procesal. Aquí no es una facultad del juez, es el juez el que está sujeto al impulso, a impulsar el procedimiento de familia, salvo cuando ese procedimiento de familia se refiera a una relación entablada entre personas capaces y en asunto exclusivamente patrimonial. Fuera de esta hipótesis, en todas las demás desaparece la caducidad de instancia del proceso de familia. Este es un tema de importancia y yo aprovecho para marcarlo porque también en los procesos de familia nos vamos a encontrar con procesos civiles inquisitivos, procesos en los cuales no juegan las reglas dispositivas de que el juez no resuelve si no es a pedido de parte, que las partes tienen la carga de aportar la prueba, de alegar los hechos, de impulsar el procedimiento y demás. Si ustedes reparan en los derechos y garantías de los niños previstos en el artículo 2 de la 26061, son de orden público, inderogables, indisponibles. Por lo tanto, todo proceso de familia con el nuevo código, con el actual código, en el que se discutan derechos o garantías de niños, es un proceso inquisitivo en el cual el impulso está en cabeza del juez, el impulso incluso probatorio, la facultad del juez de ordenar prueba deja de ser una facultad en un proceso inquisitivo y se transforma en un deber. Es una materia que está fuera de la disponibilidad privada a la que se discute. ¿Qué pasa con el nuevo código en materia de la prueba? En materia del impulso, el impulso en cabeza del juez, salvo, reitero, que se trate de personas capaces y en asunto exclusivamente patrimonial. En materia de la prueba, el impulso el imperativo de probar, de aportar la prueba y de producir la prueba sigue estando en cabeza de las partes, porque acá lo que habla el código es que el juez podrá, no necesariamente deberá ordenar prueba. No hay un verdadero deber, por lo tanto, salvo que el proceso sea inquisitivo, civil inquisitivo de familia, la carga de probar sigue estando en nuestros ordenamientos en cabeza de las propias partes. Después vamos a ver en qué se innova con respecto a la carga de probar. Pero en cuanto a la oficiosidad, solo hay verdadero impulso, solo hay verdadera oficiosidad en el impulso del procedimiento. No hay verdadera oficiosidad en materia de la prueba. Lo que el juez hace en materia de la prueba es complementario. Si quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace. La parte no podría escudarse ante una negligencia, un acuse de caducidad, invocando que en realidad el juez debía probar. Eso va a partir del 1 de agosto, es tal cual ocurre entre nosotros, salvo disposiciones específicas que señalen lo contrario. Por ejemplo, hoy en día, el artículo 253 del Código Civil en materia de filiaciones establece que la prueba de oficio, pero porque hay una norma específica que lo diga. Si no hubiese una norma específica que lo diga, no, en un divorcio hoy el juez no podría ordenar prueba de oficio, salvo y muy acotadamente en materia de testigos mencionados por las partes en sus escritos a la luz de la disposición expresa que contiene el Código Procesal en el artículo 452, porque fuera de estos supuestos, el juez es el espectador en un proceso dispositivo. ¿Qué otro principio más trae el Código? La oralidad.
Lo que tenemos que interpretar por oralidad es que aquello que debe ser llevado a cabo en forma oral no puede reemplazarse, sustituirse por escritos. Si el juez convoca una audiencia, las partes deben ir a la audiencia. Yo no estoy de acuerdo con la práctica de algunos tribunales hoy en día de que a la audiencia 360 no deban ir las partes y puedan ir los letrados apoderados. No es este el espíritu de la norma. Si queremos inmediación, ¿de qué vale la inmediación con Kielmanovich o con Juan Pérez, el letrado de la contraria? La inmediación es con las partes. Y si queremos inmediación, ¿dónde la vamos a obtener la inmediación? En las audiencias. No la vamos a obtener, a nadie se le ocurriría una demanda oral y una contestación de demanda oral. Entonces, es un desaprovechamiento que yo espero que no acontezca en materia de oralidad en el proceso de familia. Con respecto a el acceso limitado al expediente, bueno, el expediente, como todo expediente de familia, no puede ser revisado sino por las partes, por sus representantes, por sus letrados, por los auxiliares del tribunal, y se puede remitir, dice el Código Nuevo, a otro juzgado cuando éste garantice la reserva o la discrecionalidad. Esto me parece que va a tener un pequeño choque con la 22.172 y con las leyes de comunicaciones uniformes que se han ido dictando por las provincias, porque la regla es que un expediente no va de una provincia al otro, salvo supuestos ineludibles. Contrariamente, lo que se hace es enviar copias, pero no el expediente. Yo me imagino que alguna razón práctica debe haber, léase perderse en el camino, etcétera, etcétera. Otro de los principios es facilitar el acceso judicial y la resolución pacífica de los conflictos. Yo no quiero criticar, pero creo que la resolución judicial es por definición pacífica. O sea, no puedo imaginarme una solución judicial que no sea pacífica, lo cual no significa que uno esté de acuerdo con cómo lo resuelve el juez o con los impulsos que uno pueda llegar a tener, pero la sentencia pone fin civilizadamente al conflicto planteado entre dos o más personas respecto de ciertos hechos o de la interpretación de ciertas normas. El facilitar el acceso a la justicia es un buen principio, lo que habría que hacer es ajustarlo a aquellos recaudos que hacen a la voracidad del fisco, del Estado, léase tasa de justicia en ciertos procesos, porque yo me imagino que este principio interpretado con la presentación de propuestas en el divorcio o con el acuerdo regulador contenido en el divorcio, va a dar lugar a ciertas interpretaciones de las que, para salir probablemente del apetito fiscal de que se grave con el pago de la tasa, va a haber que echar mano de facilitar el acceso. Creo que podía haberse resuelto de otra manera y además de una manera un poco más inequívoca. Facilitar el acceso, todo nuestro sistema judicial tiende a el criterio de proactione, a permitir el acceso a un tribunal, pero a veces el factor económico grava o obstaculiza el acceso al tribunal. Ustedes me dirán, Kielmanovich, pero está el beneficio de litigar sin gastos. Sí, pero simple reflexión, si yo quiero obtener una medida cautelar previa a la promoción de una demanda y para lo cual se exige la prestación de una caución real, yo para haberme eximido de la caución real tengo que promover un beneficio de litigar sin gastos. ¿Cómo puedo obtener el beneficio de litigar sin gastos sin sustanciación con la parte contraria? ¿Dónde queda la reserva de las medidas cautelares si yo para obtener una medida cautelar tengo que mostrar las cartas previamente a través del beneficio de litigar? Es verdad que algún tribunal ha dicho que la concedo la caución aun cuando no haya
concluido el beneficio, en realidad cuando ni tramite, porque con el beneficio actual la intervención de la futura parte diría que es bastante rápida, pero esto no es un criterio generalmente seguido en nuestras prácticas. Con respecto a la especialización del juez, es un principio en el nuevo código que el juez debe ser un especialista en la materia. Cae de maduro que las técnicas con las que debe operar el juez en un conflicto en el cual no se acota, no se delimita a cónyuge y al otro cónyuge, no se acota al actor y al demandado, sino que se extiende al resto de la familia e incluso se propaga luego, como creo que la realidad nos marca. A veces uno concluye un divorcio, cree que, bueno, logró el divorcio más o menos rápido y más o menos menos traumático posible, y después resulta que 5 meses después aparece la cuestión de las visitas, la cuestión de los alimentos, el incremento de los alimentos y, ¿por qué no?, la nulidad de los convenios de liquidación de la sociedad conyugal que uno celebró creyendo que eran más o menos palabra sagrada. Entonces, la especialidad junto con el apoyo de la multidisciplina. Esto creo que es ya un lugar común en nuestros ordenamientos. Por suerte, tenemos juzgados de familia con el equipo multidisciplinario. Probablemente lo que faltaría, y esto fue incluido en un proyecto que en alguna oportunidad charlamos acá, en esta misma casa, en un proyecto en el cual se modificaba el Código de Procedimiento de la Nación, creando 2 salas de familia en la Cámara de Apelaciones, porque si estamos hablando de jueces especializados, ¿de qué jueces especializados hablamos? ¿De primera y cámara o solo de primera? Parecería ser que debería contarse con alguna sala especializada en familia, como es también el proyecto de la Ley 13.634, por más que en la realidad práctica y por seguramente limitaciones presupuestarias, la misma Cámara está interviniendo en este tipo de cuestiones, salvando con un enorme esfuerzo los conflictos que se presentan. Yo creo que, lo digo honestamente, no advierto de que al no haber especialización en salas todavía de la Cámara de Apelaciones en la capital, esto esté generando conflictos o cortocircuitos en la aplicación de la ley. Pero de cualquier modo, creo que si se apunta a la especialización del juzgado, debe apuntarse a la especialización de la Cámara. Con respecto a qué principios debe atender el juez en el proceso de familia, yo diría que esto ya no presenta dudas, el Código lo dice, aunque el Código no lo dijese, lo dice la 23849, la Convención que aprueba los derechos internacional sobre los derechos del niño, además incorporada a la Constitución por el artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional. El juez debe resolver atendiendo por sobre todo al interés superior del niño. ¿Qué apareja esto en un proceso de familia? A veces cuando uno estudiaba, o cuentan los rumores cuando se estudiaba en la Facultad de Derecho Internacional privado y público, no solíamos prestar demasiada atención a algunas convenciones. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Quién leía con detenimiento? No voy a preguntar quién leía con detenimiento la Convención de Viena, ese librito de tratados internacionales o de convenios internacionales? Aunque hay algunas manos que me dicen que sí, si cuento las manos que me dicen que sí, estamos en franca, y me incluyo, franca minoría en todo esto. Pero a partir de 1994, de la incorporación de tratados con jerarquía constitucional en nuestra Constitución Federal,
la cosa toma un giro copernicano. Y esta Convención de Viena es una Convención de Viena que al menos tiene un artículo que hay que leer, que es el artículo 27, aprobada por la Ley 19.865, que prevé que ningún país signatario de un tratado puede oponer su derecho nacional en contra de los términos del tratado. Si, por ejemplo, el testimonio del consanguíneo va a fin en línea directa, no es admitido, como no es admitido en nuestro ordenamiento por el artículo 427, pero el juez considera que hace al interés superior del niño que su abuelo sea oído, el juez puede válidamente disponer la recepción del testimonio del abuelo, porque el 427 no podría oponerse a los términos del tratado en cuanto a que el juez debe atender al interés superior del niño. Esta fórmula es una fórmula de impredecibles consecuencias, porque en realidad para el niño se puede dejar de lado el derecho nacional, pero cuando proponga el testimonio del abuelo haya cumplido 18 años, nos estaríamos despidiendo de la Convención de Viena y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ya no es niño. Son todas cuestiones que seguramente vamos a ir viendo a lo largo de estos años, no solo con las complejidades propias de la aplicación de un nuevo Código Civil, que no es tan simétrico, y vamos a ver que hay algunas asimetrías que se producen, pero que hace a que correctamente sea un principio del proceso de familia que el juez atienda, deba resolver, privilegiando lo que es el interés superior del niño. Fórmula de enorme, yo diría, de enorme amplitud. ¿Qué pasa con la voluntad del niño, el derecho del niño a ser oído? Todo este código, vamos a encontrarnos a todo lo largo de este código con que el niño puede participar en el proceso. Más allá de que ideológicamente algunos sostengan que no debería ser así, va a depender de su madurez, va a depender de su grado de discernimiento, va a depender de la naturaleza de la cuestión que se debate. En algunos casos el nuevo código exige que sea adolescente, es decir, que tenga 13 años, por ejemplo, para promover la acción declarativa tendiente a conocer su identidad biológica en la adopción. Pero en los demás supuestos, en la gran mayoría de los demás, tiene capacidad de acuerdo con su madurez, de acuerdo con su discernimiento, no con 11, 12, 14, 15, 16 y demás. Estoy hablando para participar en el proceso. Su voluntad, su derecho a ser oído y a que su voluntad se tome en cuenta, lo será ponderando su grado de madurez, ponderando la naturaleza de la cuestión de que se trata y además el propio interés del niño, porque podría ocurrir que en virtud del interés superior del niño no deba atenderse a la voluntad que ese niño manifiesta contraria a su propio interés. Con respecto a la prueba, y acá empezamos a entrar en uno de los terrenos más complejos de la reforma del Código. Por un lado, el Código habla en materia de prueba, rige el principio de amplitud, de libertad y de flexibilidad de la prueba. Es la doctrina, son los tribunales quien definirán o han definido el tema de la amplitud, que es el favor por la prueba. El favor por la prueba que no tiene expresión normativa, pero sí profunda elaboración doctrinaria y jurisprudencial, que señala que en caso de duda en torno a la admisibilidad, a la conducencia de un medio probatorio,
debe estarse en favor de su admisibilidad, de su conducencia. En caso de que se deba declarar la cuestión de puro derecho o disponer la apertura a prueba, debe disponerse la apertura a prueba. ¿Por qué? Porque la producción superflua, si se quiere, innecesaria de la prueba, porque los hechos ya se encuentran probados adecuadamente, a lo sumo produce una demora en la tramitación del proceso, pero no conculca el derecho de defensa en juicio. En cambio, la declaración de puro derecho, donde el juez da por ciertos hechos que las partes se están controvirtiendo, esa declaración de puro derecho es apelable. Por eso es que en nuestros códigos, el auto que declara la apertura a prueba es inapelable, la resolución que dispone que declara la cuestión de puro derecho es apelable. El prescindir de prueba puede provocar un daño. En la producción superflua de la prueba, una demora que además siempre podrá ser evitada por el juez si cumple con la inmediación de que se trata, si el juez baja la contienda, advierte de qué hechos se está hablando, se compulsan los hechos y los escritos presentados por las partes de modo de poder conocer si es conducente o no un medio de prueba, si es que el hecho que se intenta probar ya está reconocido. Pero en caso de duda, debe estarse en favor de la producción de la prueba. Estamos hablando de dudas objetivas, no estamos hablando de dudas subjetivas a través de las cuales se puede admitir cualquier medio de prueba. Un ordenamiento jurídico, por más amplitud que tenga en la prueba, no puede valerse de pruebas ilícitas. O sea, no puede entenderse que para resolver lícitamente un conflicto se pueda echar mano de pruebas ilícitas. Y uno dirá, pero esto es una experiencia académica o teórica. No, no lo es. Pensemos hoy en día, probablemente mucho más que antes, en el empleo de medios de comunicación que se interceptan fácilmente, los correos electrónicos, las comunicaciones telefónicas y demás. ¿Puede el juez valerse de estos medios obtenidos ilegalmente para resolver legalmente el conflicto que se plantea? Yo entiendo que no. Más allá de que también tengan en cuenta que para algunos tribunales, si ya se violó el derecho y el medio de prueba es importante, ¿qué se gana con prescindir de esa prueba y dejarla de lado cuando en todo caso se puede castigar al culpable de la violación con otro tipo de medidas? Yo estoy en total desacuerdo con esto. El juez no es quien para seleccionar qué efectos le va a dar a la violación de una ley. Lo que es ilegal es ilegal. Si fue inadvertidamente admitido, piensen ustedes en testimonios rendidos por menores de 14 años, acuérdense lo que estoy diciendo ahora, menores de 14 años, por lo que vamos a ver en unos minutos, por menos de 14 años o en el consanguíneo o afín en línea directa. Algún tribunal ha admitido diciendo, bueno, si ya declaró la hija de Kielmanovich, dejémoslo. Además, se implicaría prescindir de un importante medio de prueba. Todo prejuicios y dogmatismos. ¿Por qué importante medio de prueba? Porque el testimonio de mi hija es más importante que el testimonio de una vecina en un divorcio, si yo estuviera en trámite de divorcio. ¿Cuál es la regla de la sana crítica que marca eso? Y además, si uno supiese que el juez va a poder violar la ley, socolor de que, bueno, una vez que ya declaró, lo dejo pasar, seguramente que yo habría ofrecido como testigo a mi mamá que no tengan la menor duda que va a hablar bien de mí. Y decir, ¿cuál es más importante? ¿El testimonio de mi hija o el testimonio de mi mamá? Mi mamá, 100% que va a estar a favor. Entonces, tema de la amplitud, tema de libertad. Nuestros códigos procesales prevén
que la prueba no se puede llevar a cabo violando la libertad de las partes o de terceros. Yo no me imagino tomar como prueba alguna declaración rendida bajo el tormento o secuestrar a una persona para que declare. Evidentemente partimos de la premisa que estamos en procedimientos judiciales y civilizados. Esta libertad es, le diría que es compleja, es decir, ¿cabe que las partes pacten el empleo del polígrafo o que se aplique pentotal sódico para que la declaración que rindan sea ineludiblemente la verdad? Yo entiendo que ninguna de estas reglas puede dejar sin efecto, por más amplitud que se tenga, derechos y garantías constitucionales. Es decir, aquí arriba del código está la Constitución. Este no es el nuevo Dios del siglo XXI. Está la Constitución y, en todo caso, el derecho procesal es la reglamentación de los derechos y garantías que consagran la Constitución de inocultable, indisimulable y obligatoria observancia. Con respecto a la flexibilidad, yo voy a echar mano de leyes similares. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, la 11.453, que es la ley que establece el procedimiento de familia en ese entonces ante los tribunales colegiados de familia, sin doble instancia, apenas con una instancia extraordinaria ante la Corte, que era experiencias kafkianas, cuasi religiosas. Llegar a la Suprema Corte era un milagro, era quizás más importante que ganar el juicio. ¿Qué prevé esta ley? Que luego es reemplazada de a pedacitos, porque todavía en algunos departamentos está rengueando, que va a ser reemplazada por la misma ley, o sea que el que estudió una sabe la otra, por la 13634, que lo único que cambia es la doble instancia. ¿Qué prevé esta ley? Y esto es correcto, pero resiente los criterios clásicos del derecho procesal como los veníamos viendo en el ámbito común, en el ámbito patrimonial, diríamos, ortodoxo. Estas leyes prevén que al contestar la demanda, el procedimiento de provincia de familia es sumario, como regla. Prevén que al contestar la demanda, el demandado puede oponerse a la prueba ofrecida por el actor por considerarla superflua, meramente dilatoria, lo mismo que dice nuestro Código Nacional, con un agregado, o excesivamente onerosa. Esta misma facultad, aunque no lo dice la ley, pero se supone que la ley también debe resguardar las garantías constitucionales, se le acuerda o debe acordar al actor. Cuando el demandado contesta demanda y ofrece prueba, el actor tiene, no lo dice la ley, pero debe así colegirse de la economía del código, el actor tiene 5 días para oponerse a la prueba ofrecida por el demandado en la contestación de demanda, cuando es superflua, meramente dilatoria, etcétera, etcétera, o excesivamente onerosa. Esta cuestión de lo excesivamente oneroso, que parece una cuestión simpática, porque uno dice, bueno, miren, si la prueba que ofreció el actor es muy cara, yo demandado ofrezco barato. Pero acá en el derecho es como las viejas teorías de la física, nada se pierde, todo se transforma. En realidad, ¿qué tiene que ofrecer la parte actora o demandada para no verse sujeto a la oposición a la prueba por considerarla excesivamente onerosa? Les doy un ejemplo. Promuevo demanda, ofrezco prueba pericial para que tase el inmueble de fulanito de tal, se establezca el valor locativo y en función de ese valor locativo se lo condene a pagarme una renta interín, la tramitación del juicio de lo que fuere. Contesta demanda el demandado sostiene que la pericia es excesivamente onerosa. ¿Qué prueba podría haber ofrecido el actor en lugar de la pericia?
y podría pedir un informe a la inmobiliaria de la zona o alguna inmobiliaria de la zona donde se encuentre ubicado el inmueble de que se trate. ¿Qué pruebas debo ofrecer? Las dos. O sea que yo en la demanda debo ofrecer la prueba que corresponde por el principio de originalidad de la prueba. ¿Cuál es la prueba que corresponde para establecer el valor de un inmueble? La pericia, la prueba pericial. Yo los puedo tratar de convencer con la cara, se podría ofrecer prueba informativa, pero la verdad muy convencido no estoy, porque el de la inmobiliaria, no sé si subió alguna vez al departamento que va a tasar. Quizás el metro cuadrado de toda esa manzana valga 10, pero el del inmueble de que se trata valga 4 porque está en estado calamitoso. Pero debería ofrecer la prueba pericial para el supuesto que la parte demandada se oponga a la producción por considerarla excesivamente onerosa. Ofrezco prueba informativa para que la inmobiliaria XX determine el valor del metro o algo por el estilo. 2 medios de prueba, duplicación de la prueba, ¿dónde están los contratos, los congresos de simplificación procesal? Algo similar vamos a encontrarnos con la flexibilidad en el proceso de familia. Va a haber que extremar flexiblemente el criterio del ofrecimiento de prueba, de modo de ofrecer medios que, aunque no estén estrictamente embretados dentro del medio probatorio que corresponde por el principio de originalidad, sean admisibles. Nuestro Código Civil actual no es verdad que solo permite la prueba pericial caligráfica para establecer la autenticidad de una firma. No es verdad. La autenticidad de una firma como regla al principio de la prueba pericial caligráfica, pero el Código dice, el Código Civil 1033 o 32 o 33, prevé que se podrá valer de otros medios de prueba. Por supuesto, va a depender de la circunstancia del caso. La flexibilidad va a hacer que en un proceso de familia debamos buscar aquellos medios de prueba que logren formar la convicción del juez sin que produzcan un encarecimiento del procedimiento. Y entramos en una figura excelente del Código que tiene que ver con la carga de la prueba a la que yo me referí y les dije que íbamos a conversar. ¿Quién debe probar en un proceso de familia? Primero, aclaramos, por lo menos para algún sector de la doctrina, yo participo de ese criterio, la teoría de la carga de la prueba no es prueba. No es una cuestión de prueba, es una cuestión de formas o modos de resolver el conflicto. Hecho mano de la teoría de la carga de la prueba para resolver el conflicto. ¿Quién debió probar y no probó? Y en función de esto, yo resuelvo. Si debió probar el actor y no probó, rechazo la demanda. Si debió probar el demandado y el demandado no probó, admito la demanda. La teoría de la carga de la prueba comienza a tener importancia cuando no hay prueba. Porque cuando hay prueba, el juez no le importa quién debió probar o quién no debió probar. Cuando el juez tiene los elementos de prueba en la mano para resolver el conflicto, cuando el juez puede formar su convicción con la prueba producida, con independencia de que haya sido ofrecida por la parte actora o por la parte demandada, el juez dicta la sentencia. El problema es cuando el juez no ha logrado formar su convicción, y aquí juega la figura de la teoría de la carga de la prueba. ¿Cuáles son las reglas de la carga de la prueba en la actualidad para entender la reforma del Código Civil, del nuevo Código Civil? Nuestro 377 prevé como regla que aquel que alega la existencia de un hecho o de un precepto que el tribunal no tiene el deber de conocer, debe probarlo. En principio, el que alega, en principio, el que demanda, en principio, ambas partes tienen la carga, dice el Código, de probar el presupuesto de la norma cuya aplicación pretenden.
a su favor. Ya hay un montón de teorías que vienen del derecho romano: actor incumbe la carga de la prueba, al que afirma le incumbe la carga de la prueba, el que alega hechos constitutivos, impeditivos o extintivos, le compete la carga de la prueba. Si no prueba, se perjudica. Quien debió probar, si no probó, en función del rol que asume como parte actora o demandado, el juez resuelve. A partir del 1 de agosto del corriente año, en los procesos de familia, la cuestión es sumamente sencilla. El Código 711 prevé que debe probar aquel que se encuentra en mejores condiciones para hacerlo. Carga dinámica. Carga dinámica que ha sido excelentemente explicada en nuestra doctrina por numerosos autores, particularmente Jorge Walter Peirano y demás, pero como tampoco no es el dulce de leche que hemos descubierto nosotros, la teoría de las cargas dinámicas no es un invento argentino. O sea que en esto Dios no es argentino en la teoría de la carga dinámica. En 1820 y algo, ya Bentham, en el Tratado de las Pruebas Judiciales, indicaba que debía estar sujeto a la carga de la prueba aquel que se encuentra, no sé en mejores condiciones, pero que sufre menos gravámenes, menos perjuicios para probar. En otras palabras, el que se encuentra en mejores condiciones de probar es el que está sujeto al imperativo de hacerlo. Si el que se encontraba en mejores condiciones de probar no probó, el juez resuelve el conflicto atendiendo. No importa si era el actor o si era el demandado, no importa si era el que afirmaba o el que negaba, no importa si era el que alegaba hechos constitutivos o no, ¿quién estaba en mejores condiciones de probar? Esta figura, por suerte, Dios en esto nos ha ayudado, en materia del proceso de familia no contiene otro aditamento. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes ya deben haber visto responsabilidad civil en este curso. ¿Todavía no? Bueno, ya lo van a ver, no digan nada, no vaya a ser que después haya problema de incumbencias entre nosotros los expositores, pero van a ver que el 1735 del Código en materia de prueba de los daños prevé la teoría de las cargas dinámicas, pero la prevé, a mi entender, mal. ¿Por qué? Porque habla, en primer lugar, del enunciado general. Las partes deben probar el que invoca el daño, etcétera, etcétera. Y agrega luego, no obstante, podrá aplicarse la teoría, no está exactamente redactado así, de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, y si el juez decide hacer uso de este mecanismo, deberá comunicárselo a las partes. ¿Para qué? Cae de maduro. Para que las partes puedan ajustar sus escritos en función de esta novedad, de esta alegría que le da el juez de en la mitad de un juicio, de decirle, no, mire, ¿usted creía que debía probar el demandado? No, espere, ahora le vamos a avisar, la cosa cambió. No está mal tampoco que pase esto. Prefiero esto a lo que sucede en la actualidad de hoy, donde se aplica la teoría de la carga dinámica sin norma que lo diga. Con lo cual uno se encuentra con una sorpresa procesal porque depende no de un código, depende del juez. Con el código nuevo en materia de daños, el problema es que cuando el juez lo diga, va a producir un retroceso en el proceso con demora importante, yo creo que muy importante, del procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando el juez está en condiciones de saber que va a emplear la teoría de las cargas dinámicas, es porque algo ya se produjo de prueba. Porque, perdón, lo podría pedir antes, sí, uno lo puede pedir, hay que ver lo que hace el juez. Pero volviendo acá, además, ahora vamos a esos ejemplos. Acá,
El actor, hoy por hoy, o desde el 1 de agosto, ofrece su prueba y el demandado teniendo en cuenta lo que el Código Procesal aplicable establece. 377. ¿Debo probar el hecho constitutivo? Bueno, yo lo debo probar. ¿El demandado tiene que probar algo? No, se limita a negar. Pero ¿qué pasa? Producida la audiencia de prueba, que era además una de las sugerencias que en la reforma del Código Procesal Eisner había dicho, que el juez en la audiencia de prueba le dijera a las partes 1 minuto. Yo he leído el expediente, señores, voy a emplear la teoría de la carga dinámica en función de quién se encuentra en mejores condiciones. Con la preliminar, igual hay un retroceso, porque como todos nuestros procedimientos, a diferencia del ordinario de la provincia de Buenos Aires, exigen el aporte total de la prueba en demanda, contestación, reconvención, contestación, hechos nuevos y su contestación, evidentemente que si a mí el juez me dice en la preliminar 6 meses después de contestar la demanda, pero un segundito aquí, Hermanovich, usted demandado, empresa que contaminó, está en muchas mejores condiciones de probar, empiece ahí a adecuar mi demanda, porque yo no he ofrecido prueba, porque no debía ofrecer prueba en previsión de un hecho que no había sucedido. Con el 1735 yo diría que hace a la mala práctica profesional hoy, desde el 1 de agosto, no prever que esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque hoy sí, los que leemos el 1735 sabemos que podría ocurrir que el juez en el transcurso del proceso diga voy a usar la teoría de las cargas dinámicas, con lo cual es de pésima técnica profesional ofrecer la prueba en demanda y contestación solo bajo el prisma de lo que dice el Código Procesal de la Nación. Hay que ofrecer la prueba previendo que en un daños esto puede ocurrir. Lo que yo critico es que si el juez lo hace, me retrotrae el procedimiento, porque igual le tiene que dar el plazo para que ajusten sus planteos en función de esto. En vez, en el proceso de familia, la cosa es totalmente lineal. Todos sabemos a partir del 1 de agosto del 2015 que el juez en un proceso de familia va a resolver de acuerdo con la teoría de las cargas dinámicas. El que empieza a mirar el código procesal, a ver qué dice el código, qué dice con respecto al actor y al demandado, si antes dije pésima técnica, esta no encuentro la palabra para calificarlo, porque vamos a tener responsabilidades profesionales con esto. Ya nadie se puede llamar a sorpresa que en un proceso de familia, primero el juez no le va a decir nada, el juez lo va a decir cuando dicte sentencia, no tiene por qué decir antes, ya está dicho de antes que él va a resolver de acuerdo con la teoría de las cargas dinámicas. Ahora, esta cuestión tiene una enorme importancia, pero yo creo que al mismo tiempo exige que seamos cuidadosos con la lectura del código. El código es un código con brillantes aciertos, no desmerece que contenga algunas cuestiones que algunos critiquemos, no lo desmerece. Yo no conozco obras perfectas, seguramente alguien me las podrá explicar, y hay una norma que yo remarco y exhorto a que uno, obviamente en este caso ya la vamos a saber, pero a que tengamos enorme cuidado cuando leemos el código. Porque esto que yo acabo de decir de la teoría de las cargas dinámicas es y no es. Es si yo no leo el 705. El 705 dice que las disposiciones de este capítulo se aplicarán salvo disposición en contrario. Ergo, el proceso de familia se va a resolver de acuerdo con la teoría de las cargas dinámicas, salvo disposición en contrario. Ejemplo, 658 del Código Civil.
en un juicio de alimentos reclamados por el hijo mayor de 18, pero menor de 21 años, la carga de probar que el hijo tiene recursos o medios para procurárselos, le compete al obligado, no al que está en mejores condiciones de probar. Quizás el hijo es un gran jugador de fútbol, Barcelona o lo que fuere, le es muy fácil probar que no tiene recursos, o un famoso abogado, un famoso contador, y sin embargo no se va a aplicar la teoría de quién está en mejores condiciones de probar, sino quién está sujeto a la carga de probar por disposición del Código. Y el 658 dice que quien debe probar la existencia de los recursos es el obligado al pago, es decir, el progenitor al cual se demanda por el otrora niño, hoy mayor de 18 años, pero con un deber alimentario de la patria potestad igualito que antes, este sujeto es el que tiene la carga de probar. Tema de prueba, y ya para terminar, el Código va a regular en el último artículo la prueba, va a regular ciertos medios de prueba. Entonces va a decir el Código que los parientes y los allegados pueden ser ofrecidos como testigos. Apenas terminado el proyecto, dado a publicidad del proyecto, ya se iba a generar una polémica en el ámbito procesal, en la cual hoy sigue minoritariamente, que sostiene que cuando el Código Civil dice los parientes, está diciendo todos los parientes. Y yo digo que cuando el Código Civil dice los parientes, está diciendo los parientes, no está diciendo todos los parientes. Cuestión que es de una vital importancia. Recuerden lo que yo dije al comienzo de la charla, la importancia de lo procesal con respecto al derecho material. Si no regulamos bien lo procesal, podemos perder el derecho material. O como regulemos lo procesal, puede sellar la suerte del derecho material. El Código no dice todos los parientes, dice los parientes. ¿Pudo haber dicho todos los parientes? Ninguna duda. Si el Código legislador hubiese querido que todos los parientes, consanguíneos o afines en línea, directa, colateral, si todos hubiera querido que lo digan, no se requería un gran esfuerzo, yo diría tipográfico, en lugar de los, todos. En lugar no, se hubiera anticipado todos los parientes. Recuerden que hemos hablado de la importancia de regular el tema procesal y además de uniformar el criterio. Si yo creo que lo procesal es muy, muy importante, debo tratar que todas las provincias, cuando regulen sus ordenamientos procesales, lo hagan siguiendo las normas del procedimiento que entiendo tan, pero tan importantes, que justifican que yo, legislador nacional, las regule. Si las consideraba tan importantes, y era una de ellas, que todos los testigos pueden ser parientes, debió haberlo dicho el Código. Yo considero de que el Código no lo ha dicho. Y al no decirlo, juega algo que charlamos al comenzar esta charla. El artículo 121 de la Constitución Nacional. Las facultades no delegadas por las provincias en la nación permanecen en las provincias y son de interpretación restrictiva. Si yo no delegué en la nación, el que me diga cuáles testigos son los que pueden ser admisibles, son las provincias en sus códigos procesales quienes deben definir si lo son consanguíneos, afines en línea directa, colateral
cónyuge, separado, no separado, divorciado, no divorciado, etcétera, etcétera. Son las provincias. Si se quiere en el ámbito nacional que todos los parientes puedan ser testigos, no es muy difícil modificar el 427 y suprimir esto de solo los consanguíneos o afines en línea colateral pueden ser testigos, porque en línea directa no. Yo creo que esto, por más que ideológicamente sea algo deseado por el legislador, de hecho, yo soy de los que sostiene que una reforma, y hace muchos años, debió admitir los testimonios de consanguíneos y afines en línea directa. De hecho, en ese proyecto que hablábamos aquí, que fue comentado, reforma del Código Procesal de la Nación, así se establecía, o en el de la Ciudad de Buenos Aires, porque además yo no quiero pecar de ser más papista que el Papa, porque en realidad el derecho canónico admite el testimonio de consanguíneos o afines en línea directa. No es que destroza la familia argentina y demás, pero no es lo que dice el Código. Creo que el Código, en la medida que se le hagan invadir competencias provinciales reservadas clásicamente, constitucionalmente, que es más importante, a las provincias, podríamos empezar a tener ciertos ruidos en cuanto a la constitucionalidad, si es que alguien interpretase que los es lo mismo que todos los, lo cual no es lo mismo. Los parientes y los allegados será el código de la provincia el que me dirá qué parientes. Quizás todos los que uno quiera, quizás no. Sigue la reforma con un punto que yo, a pesar de la promesa inicial de no hacer críticas con respecto a esto, no la voy a dejar de hacer porque a veces uno no cumple todo lo que promete, pero lo hace con buenas intenciones. Así como se habla de modificar cientos de artículos, yo ruego a Dios que alguien modifique por lo menos el final del 711. ¿Por qué? Porque aquí, ¿recuerdan que yo les dije, para que vean que no soy el único que no dice toda la verdad? ¿Recuerdan que yo le dije amplitud de la prueba? Sí. ¿Dónde está la amplitud de la prueba cuando en el final del 711 dice que el juez puede no admitir el testimonio de un menor de edad? ¿Dónde está la amplitud de la prueba cuando agrega, por si esto fuera poco, que los parientes que se nieguen a declarar por razones fundadas pueden no declarar? ¿Por qué un menor de 18 años no puede ser testigo hoy? Si hoy puede ser testigo teniendo 14 años de edad, ¿cuál fue el efecto nocivo que produjo el testimonio de personas de 14 años de edad? En el mundo se habla de permitir que el juez analice el grado de madurez de la persona. Hay gente madura a los 13 años y hay otros que cumplen 18 o 70 y que no lo son. Ahora, ¿dónde queda la amplitud? ¿Cómo era que había amplitud de la prueba, pero el juez puede no autorizar el testimonio de un menor y los parientes pueden rehusarse a declarar? Recuerdan que yo les dije, para que vean además que si yo faltaba un poquitito a mi palabra con una buena intención, había otros que también lo estaban haciendo. ¿Se acuerdan que yo les dije además que lo procesal era tan importante que autorizaba que el legislador nacional pudiese retocar los procedimientos en el Código de Fondo, cosa que felicito, apruebo y demás? Yo no comparto esta última fórmula porque vamos a empezar a perder derechos a partir de estas dos cuestiones. Que el juez me diga en un proceso de familia, donde ya hay poca prueba, donde la prueba es diabólica, porque los hechos que ocurren en el ámbito de un proceso de familia no suelen ocurrir
en la intemperie, en una acción de filiación. Es verdad, puede haber alguna persona que se exhiba públicamente mientras está tratando de traer a alguien al mundo, pero no es de lo más común que esto pase. En un proceso de familia con prueba poca, con lo que Sentís Melendo habla, dificultades probatorias, prescindir del testimonio del menor de edad. ¿Por qué? ¿Daña? ¿Le produce un daño? ¿Y de los parientes? De los parientes nos vamos a encontrar con otro problema. Y trato de ser lo más prudente posible en todo esto. Yo ejerzo, y le diría que ejerzo hace unos cuantos años, no tantos, pero unos cuantos años. Yo no advierto en mi experiencia profesional que ardan los testigos de deseos de ir a los tribunales. No sé, al menos en mi experiencia, quizás es por un problema de falta de simpatía o de atractivo con los testigos, pero no es que estén todos, por favor, doctor, no se olvide de llamarme, ténganme en cuenta para el momento que corresponda y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son los motivos fundados? Y por el otro lado, recuerdan que los derechos se pueden perder por lo procesal. Vamos a suponer que en mi buena demanda de filiación, de reclamación de filiación, ofrezco 3 menores, 5 parientes. Llega el día de la audiencia, me encuentro, recuerden, también amplitud de la prueba, en la duda a favor de la prueba. Me encuentro con que el juez dice, sí, hermano, y yo sostengo también lo de la amplitud de la prueba. Auto de apertura a prueba. Dispongo la apertura a prueba, audiencia preliminar, termina la preliminar, prueba testimonial. Vamos a la audiencia testimonial, reitero, 3 menores, 5 parientes, los 8 en principio del juicio ordinario. Llegamos a la audiencia y el juez me dice, Kirmanovich, va a ser rapidísima. No le admito ni el testimonio de los 3 menores y los otros 5 mandaron un escrito, oralidad, acuérdense, respecto de ellos no juega la oralidad. Mandaron un escrito o vinieron acá por razones fundadas, no quieren tener problemas, lo quieren tanto usted como a la supuesta madre del hijo que usted procreó, etcétera, etcétera, no van a declarar. Me quedé sin prueba. Y cuando me quedo sin prueba en un juicio ordinario, ¿qué se produce? Cosa juzgada, porque es un proceso de conocimiento pleno. Yo me quedo sin prueba. Es verdad que la Suprema Corte, y esto pasa un avisito para la Suprema Corte de provincia, ha admitido la revisión de la sentencia desestimatoria de la filiación de años atrás, cuando se descubren nuevos medios de prueba, pero yo me quedo sin prueba. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en función de este 711? Que pido que por favor esto sí que se corrija. Y deberíamos ofrecer, en reemplazo de los 3 menores que el juez me dice no declaran, 3, o sea 6. En reemplazo de los 5 parientes, que reitero, salvo parientes buenos, de esos cariñosísimos y además que quieran conocer la sala de audiencia de los tribunales, otros 5 más, con lo cual tengo que ofrecer 16. Y de estos 16, claro, capaz que el juez me dice, pero hermano, usted está loco, usted dice que eran 8, me está ofreciendo 16, pero mire juez, le estoy ofreciendo 16 para, si de los 8 usted no me admite 3 porque son menores, 5 me lo dicen en la audiencia, porque el buen testigo, no sé lo que les pasa a ustedes, pero el buen testigo es como el sí que damos los abogados cuando nos invitan a dar una charla. Todos decimos que sí, hasta un día antes que vino el momento de la charla y uno no tiene tiempo. El buen testigo, en vísperas de la promoción de la demanda o de contestación de demanda, contá conmigo. Yo estoy disponible en todo momento, pierdo el día, pierdo presentismo, pierdo todo, me traslado por mi cuenta. La ley de provincia prevé que se puede pedir que la comisaría le adelante un importe. Yo no lo he visto nunca. Yo me imagino entrando a la comisaría a pedir un importe. No importa. Aquí nuestro buen testigo, ¿qué nos va a decir al comienzo del juicio? Bueno, no va a hablar conmigo, va a hablar con la parte. Cuente
Yo estoy para decir la verdad, porque además ya vieron en los tribunales, dice, ¿tiene interés en el pleito? Sí, dice, en que se haga justicia. Todos estos testigos, antes sí, pero llegado el día de la audiencia, ¿qué pasa? Este tema es un tema que a mí me preocupa. Y me preocupa porque en un proceso de familia la prueba habitualmente es prueba testimonial. Porque en un proceso de familia, además, en materia de prueba, dejar a un juez la atribución de prescindir de testimonios de menores de edad, ustedes saben que es inapelable. O sea, nos vamos a encontrar con problemas serios, o bien con que quien maneje el proceso lo deba hacer con mucha soltura, de modo que cuando el juez le denegó en primera el testimonio de los tres, supuestamente de los tres menores de edad, uno vaya en cámara, 260, creo que inciso, o 2 o 3, y replantee la prueba indebidamente denegada por el juez. Pero este tema de indebidamente denegada es polémico, porque no ha sido indebidamente denegado. No es que el juez dijo, yo no admito la declaración de estos testigos porque son hijos, nietos y bisnietos, o porque son hermanos. Entonces dice, no, ¿cómo? Si el hermano puede ser testigo. Acá, el Código Civil le dice, el juez puede no autorizar la declaración del testigo menor de edad, con lo que tampoco veo un replanteo en cámara en un recurso libre de apelación, que además sabemos que es una experiencia religiosa, una sentencia solo es apelable libremente, la definitiva del juicio ordinario. Esto es una lástima, esto último, y yo creo que esto, incluso por algunas otras charlas que uno ha tenido en otros ámbitos, creo que en esto hay consenso. No hay consenso con respecto a la interpretación de los testigos o de todos los testigos. Creo que tampoco sería demasiado complejo, si se quiere todos, poner todos. Es un pequeño cambio. Bueno, yo les agradezco la atención y quedo a disposición de ustedes por alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por el caluroso aplauso y merecidísimo al doctor Kielmanovich. Le vamos a hacer entrega de un presente por el paso como docente del curso de actualización del nuevo Código Civil y Comercial. Muchas gracias, doctor. Doctor, le agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ustedes por estar presente. Muy amable. Muchas gracias, les agradecemos a todos la presencia y los esperamos el próximo martes a la misma hora para iniciar el módulo 3. Muchas gracias. Ha sido un placer, ha sido un placer estar acá, además hermosa la atención.